Contra todo pronóstico, Desocupados cinéfilos, Companion de Drew Hancock ha sido una cinta que me ha sorprendido para bien, que mezcla el terror, la ciencia ficción, la comedia negra y ofrece un terreno fértil para explorar las diversas facetas de la psique humana. Además, es una de las grandes tendencias del famoso terror tecnológico. Es mucho más que una simple película de ciencia ficción. Acompáñenme a descomponerla. La película juega siempre con esa realidad entre la sociedad y la necesidad de conexión. Explora cómo la soledad puede llevar a las personas a buscar conexiones extremas, incluso a través de medios artificiales, como Iris, nuestra protagonista, que personifica esa necesidad desesperada a la que tiene que suplir. En un mundo futuro donde las relaciones humanas han sido desplazadas por réplicas, por androides programados para las necesidades de cada cliente. Tener en cuenta que la película ofrece una mirada muy inquietante a la cosificación de los humanos a través de la creación y el uso de las IAs. Este tema permite que exploremos los múltiples niveles y que podamos revelar las profundidades de la deshumanización y todas estas implicaciones éticas de tratar a los seres sintientes como meros objetos. Todas las réplicas o los androides diseñados en Companion son diseñados y programados para cumplir funciones específicas, ya sea como compañeros sentimentales o como compañeros sexuales. Son herramientas básicas para satisfacer los deseos egoístas de un yo. Esta reducción a la función, simplemente la función que representa, despoja a los androides de su individualidad y de su autonomía, tratándoles como meros instrumentos. La película muestra cómo esta reducción a la función permite a los humanos justificar el maltrato y la explotación de los androides, ya que son vistos como objetos sin ningún tipo de derecho y sin ningún tipo de sentimientos. Pero se llevan una gran sorpresa cuando Iris, nuestra androide protagonista, tiene un arrebato de autonomía, de individualidad y comete un crimen en defensa propia. La capacidad de crear y programar réplicas otorga a los seres humanos una ilusión de control sobre las relaciones y sobre las emociones. Y sobre este tema hay muchísimas películas, series de TV y libros que abducen a la ilusión de control para fomentar una mentalidad de posesión y que tocan muy bien este tema. Aquí las réplicas son vistas como propiedades que pueden ser manipuladas, descartadas a la voluntad y que son un mero producto de necesidad. Lo que buscan es satisfacer una necesidad y esa necesidad pues la ha creado también el mundo comercial capitalista. Esta dinámica de control entre el androide y el humano refleja y exacerba esas dinámicas de poder desiguales que existen entre las relaciones humanas, donde una persona puede ejercer dominio sobre otra. Sin embargo, se termina convirtiendo en una relación completamente tóxica, tanto para el androide como para el humano. ¿Tóxica por qué? Bueno, porque precisamente esa cosificación de los androides también tiene un efecto deshumanizador no solamente en ellos, sino en los creadores. Al tratar a los seres sintientes como meros objetos, estos humanos, sus dueños, se insensibilizan ante el sufrimiento y a la dignidad de los demás. Esto produce que bajen completamente sus sistemas de recompensa y que estos humanos terminen también siendo deshumanizados y donde se reduzca su capacidad de empatía por el otro. Pierde completamente el sentido de la alteridad. La historia plantea esa gran pregunta de si la capacidad de crear vida artificial conlleva la responsabilidad de tratarla con respeto y empatía, o si la tecnología puede llevarnos a una mayor deshumanización y a un mayor desencanto. El guión sirve como un espejo de las tendencias de cosificación que existen en la sociedad actual, donde las personas a menudo son reducidas a su apariencia, a su estatus o a su utilidad. Lo que es útil lo incluyes dentro de la dinámica social y lo que no te es útil simplemente lo excluyes. La tecnología en este caso puede amplificar estas tendencias y podemos resistir a la deshumanización en un mundo cada vez más dominado por la técnica
data y la tecnología. Se han perdido las autenticidades en todas estas relaciones. De parte de Iris, del androide, puede que haya una autenticidad, bien sea programada o bien sea metafórica, pero en el caso de Josh, su pareja, carece completamente de autenticidad, pues no está interesado, o por lo menos ya no tiene la capacidad para generar conexiones genuinas y significativas basadas en el respeto y en la empatía mutua. La evolución de Iris como personaje es fascinante, sobre todo por el hecho que vemos a este androide humanizado, y hacia la parte final, hacia el tercer acto, definitivamente Iris es marcada por la ruptura. Una ruptura que destruye la ilusión de una realización o de una relación que ella idealizaba y controlaba, o por lo menos ella creía controlar. Se libera finalmente de esas cadenas de su programación y toma el control de su propio destino. Psicológicamente, esto puede interpretarse como un acto de autoafirmación y recuperación de su identidad. Iris, que había sido reducida simplemente a una fusión básica, emerge como un ser autónomo. Hacia el final se plantean las preguntas sobre la naturaleza de la identidad y la conciencia. ¿Qué define a un ser humano? ¿Y qué define a un androide? ¿Pueden las IAs desarrollar una identidad propia? Pues este ha sido uno de los grandes dilemas eternos de las narrativas de ciencia ficción, tanto en el cine como en la literatura, como en la televisión. Desde una perspectiva psicológica, el final sugiere que la identidad no está determinado por la biología, sino por la experiencia y por la capacidad de elección. Sin embargo, justo en este punto nos encontramos con una nueva capa de contrametáfora, y es que al final no se ofrece una resolución moral clara. Iris, al tomar el control, también se vuelve capaz de violencia, también se ve envuelta en el bucle de la violencia, y esto plantea interrogantes sobre la responsabilidad y las consecuencias de crear seres completamente sintientes. Psicológicamente esto refleja la complejidad de la naturaleza humana, que es capaz tanto de bondad como de maldad. Nos encontramos ante humanos que se deshumanizan y son capaces de actuar de las peores maneras posibles, pero también nos encontramos a androides que se humanizan y son capaces de caer en el mismo bucle de emociones que un ser humano. ¿Te has puesto a pensar en algún momento qué estructura de psicología puede poseer un androide? Bueno, eso es un concepto fascinante que se sitúa en la intersección de la ciencia ficción, de la filosofía, de la ontología y de la psicología. Vamos, todo lo que le importa a este servidor y todo lo que comentamos en este canal. Aunque los androides, como los imaginamos en la ficción, aún no existen, por lo menos no al 100, explorar su posible psicología nos permite reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia, de la emoción y de la identidad. ¿Pueden los androides tener emociones? Bueno, este debate es central. Si los androides son meras imitaciones de la emoción humana, sus respuestas emocionales serían simuladas. Sin embargo, se podrían desarrollar con una verdadera conciencia y podrían experimentar emociones genuinas, pero todo a partir de su programación. La capacidad de sentir dependería de esa complejidad de su arquitectura cerebral, de su arquitectura de diseño y de su capacidad para procesar esa arquitectura, es decir, para procesar la información y procesar las experiencias, porque de alguna manera, si el androide se está nutriendo de lo que observa, de la experiencia que tiene con los humanos, se humaniza y aprende por aprendizaje social. Su aprendizaje significativo va a ser a través del aprendizaje por imitación. Te lo explico de manera más pragmática con un ejemplo. En un punto A tenemos a un androide que está diseñado y creado específicamente para cumplir una necesidad. Podemos diseñar y crear una inteligencia específicamente para que sea malo o para que sea bueno. Sin embargo, tengo un punto B, que es crear un androide con la funcionalidad de que aprenda de los humanos, de que cree, de que construya una identidad a partir de lo que experimenta. Y ahí estaríamos hablando de dos diseños diferentes, de dos estructuras psicológicas diferentes y desde luego de dos resultados completamente distintos. Para dotar a un androide, a una IA de personalidad, pues debe contar desde luego con la ayuda de un psicólogo profesional, puesto que las interacciones con humanos y con otros androides van a moldear su personalidad, van a moldear los 5 rasgos básicos de su personalidad y desde luego el comportamiento
que van a patrocinar de allí en adelante. La capacidad de generar sentimientos como la compasión, la comprensión, el entendimiento social y la empatía va a ser fundamental para su integración en la sociedad, pero todas estas fases de emociones las va a tener que aprender de acuerdo a lo que vive en su realidad, de acuerdo a lo que experimenta, como específicamente le sucede a Iris. La posibilidad de que los androides desarrollen relaciones sociales significativas plantea cuestiones éticas, filosóficas muy profundas. Para dotar de estructura mental y de estructura psicológica a una IA, a un androide, necesitan de saber de mucha psicología para poder drenar en todo este universo de un concepto muy importante que ha crecido en popularidad en los últimos años, el valle inquietante. Ese concepto del valle inquietante sugiere que a medida que los androides se vuelven más similares a los humanos, nuestra empatía aumenta, pero solo hasta cierto punto. Si un androide es demasiado similar a un humano, pero no lo suficiente, puede generar una sensación de incomodidad y de repulsión, lo que sucedía con las parejas en la película. Pero comprender este fenómeno también es crucial para diseñar androides, IAs que sean aceptadas y comprendidas socialmente por los humanos. Es decir, incluso va más allá de poderles generar emociones, de poder diseñar emociones en ellos, sino también introducir códigos sociales, códigos éticos de la cultura, de la región, sociodemográficas, para que ellos puedan ser aceptados socialmente. El concepto del valle inquietante fue introducido por el robotista japonés Mashiro Mori en 1970. Mori postuló que la afinidad de los humanos hacia las entidades robóticas aumenta a medida de que éstas se asemejan más a los humanos, pero solo hasta cierto punto. Existe un valle, una especie de cuenca, donde la afinidad disminuye drásticamente, generando una sensación de incomodidad o de repulsión. Esto ocurre cuando la réplica es casi humana, pero no lo suficiente. En esencia, es la sensación de extrañeza que sentimos ante algo que se parece muchísimo a un ser humano, pero que tiene algo que no termina de encajar. Por ejemplo, si nos encontramos con un robot que se parece mucho a un humano, probablemente sentimos empatía. Sin embargo, puede que la veamos en su comportamiento con movimientos antinaturales, tiesos, mecanizados, y esto puede desencadenar justamente el valle inquietante. Hay un algo que no termina de encajar. También se puede presentar por medio de las expresiones faciales, algunas falsas o carentes de emoción genuina que podrían generar ese efecto de rechazo, pequeñas inconsistencias en la apariencia o en el comportamiento que podrían resaltar precisamente la artificialidad de la réplica. Vamos a otro ejemplo más claro, los personajes de CGI en el cine. Algunos personajes están creados por ordenador en películas, pero cuando intentan ser demasiado reales terminan por generar un rechazo. Algunas películas de animación que intentan crear personajes humanos, realistas, pueden caer en el valle inquietante. De hecho, hay algunos estudios que los primeros live actions que hicieron de las diferentes compañías estadounidenses generaron una especie de rechazo en el público en sus primeras vistas. Es en el transcurso de los años que han ido puliendo la técnica del live action que se ha disminuido esa impresión en el público. Toda la tecnología de los robots humanoides que imitan el habla y los movimientos humanos pueden generar también cierta incomodidad si no se logra la perfección. El valle inquietante sugiere que los humanos tenemos una sensibilidad innata para detectar lo que es humano y lo que no. Tenemos un radar para distinguir y esto puede generar grandes respuestas emocionales pero negativas. Tiene implicaciones importantes para el diseño de robots, de animaciones, para los ingenieros, para los informáticos, así como para nuestra comprensión de la percepción humana. Todo este concepto del valle inquietante es un tema muy polémico, sobre todo en el cine de la ciencia ficción. Por ejemplo, si viajamos un poco al 2004, al Expreso Polar, una película dirigida por Robert Zemeckis, es un ejemplo clásico de cómo la búsqueda de realismo en la animación 3D puede caer en este concepto. Los personajes con sus expresiones faciales imitando actores de la vida real con movimientos ligeramente antinaturales generaron una sensación de extrañeza en muchos espectadores. Si nos vamos al 2019 con Alita, Ángel de Combate, el personaje principal, Alita, fue objeto de mucho debate debido a su apariencia hiperrealista, especialmente sus grandes ojos. Aunque algunos elogiaron la tecnología que utilizaban, pues otros sintieron que caían en este mismo concepto. Este ejemplo muestra cómo aún con la tecnología actual se puede caer precisamente en el efecto que quiere rechazar. La animación en 3D en general pone de manifiesto muchísimas películas de animación con personajes humanos realistas que pueden tropezar con este obstáculo, pero la clave está en encontrar un equilibrio
entre ese realismo y la estilización. Pixar ha tenido que manejar mucho este concepto para evitar que sus películas no caigan dentro de esta narrativa y que no generen este extrañamiento en el espectador. Algunas otras películas que han jugado con este concepto son la saga Terminator o las sagas de Yo, Robot. El Valle Inquietante no siempre es intencional, a veces es el resultado de limitaciones tecnológicas, de decisiones artísticas o simplemente de decisiones narrativas. La percepción de este concepto varía siempre entre las personas y las culturas, y a medida que la tecnología avanza, pues los cineastas están aprendiendo a habitar el Valle Inquietante y a crear personajes digitales mucho más convincentes gracias a las grandes tecnologías de la inteligencia artificial. La robopsicología, por su parte, es un campo emergente que estudia la interacción entre humanos y robots, así como la psicología de los propios robots. Sus objetivos incluyen comprender cómo los humanos perciben y se relacionan con androides, diseñar robots que sean seguros, éticos y beneficiosos para la sociedad, que tengan un fin común social, explorar las posibilidades de que los robots desarrollen conciencia y emociones, la interacción, ese proceso comunicativo que hay entre el robot y el no robot, es decir, el humano, la ética que se genera en esa interacción, pues se plantean cuestiones éticas y morales sobre la responsabilidad de los robots dentro de un ámbito humano, sus derechos, su impacto en la sociedad, su papel indispensable como dinámica social. También es muy importante el desarrollo de la IA consciente, que se explora a través de esa posibilidad de crear robots, de crear androides con conciencia y a las implicaciones psicológicas que esto pudiera acarrear. Y por último, la robopsicología tiene como objetivo principal el poder ser útil en diversos campos como la terapia, la educación, la asistencia a personas mayores y a la exploración espacial. Isaac Asimov, en sus 3 leyes de la robótica, fueron pioneras en esta reflexión, que hoy en día ha tomado esta relevancia o ha tomado este nombre como la robopsicología, pues ya incluía la ética sobre la inteligencia artificial. En campos de la interacción humano-robot, pues se realizan muchos estudios sobre cómo los humanos interactúan con estos androides y cómo los robots pueden entender mejor a los humanos gracias a los diferentes algoritmos que han desarrollado a lo largo de la historia. En la psicología existen los robots que ofrecen terapias, robots de terapia para niños con autismo, por ejemplo, robots asistentes para personas mayores, robots exploradores en entornos peligrosos, y es muy importante resaltar que la robopsicología son campos de estudio que nos ayudan a comprender mejor esa compleja relación entre la IA y entre el humano, y a reflexionar sobre las implicaciones éticas, psicológicas, emocionales, sociales, políticas incluso de la tecnología. Y todo esto es gracias al arte, el cine sobre todo, que ha podido llevar esta información a las masificaciones sociales. Por tan solo nombrar algunas de estos robots en el campo de la psicología, de los cuales ya hay casos certificados, está el robot Paro, fue producido e industrializado en Japón, y se trata de un robot con forma de bebé diseñado para proporcionar compañía, para aliviar el estrés en personas con demencia, el Alzheimer y también otras afecciones de memoria. Se ha demostrado hoy en día que Paro sí reduce la ansiedad, la depresión y la necesidad de medicamentos en personas mayores. En muchas residencias de ancianos en Japón, Paro se utiliza para mejorar el estado de ánimo, para la interacción con ellos, para la interacción social, y entre residentes en hospitales se usa para reducir también la ansiedad de los pacientes antes de procedimientos médicos o incluso la ansiedad en cuidados paliativos. Es considerado a día de hoy como el robot psicológico más efectivo. En Francia tenemos a Nao, que es un robot humanoide programable y que se utiliza en diversas aplicaciones, incluidas la terapia para niños con autismo. Puede interactuar con los niños también esquizoides de manera predecible, de manera repetitiva, lo que les ayuda a desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Mientras que en escuelas y en centros de terapia, Nao se utiliza para enseñar a todos los niños con las diferentes escalas de autismo a reconocer emociones, a reconocer sensaciones y a interactuar con los demás. En recientes investigaciones también se ha utilizado para estudiar la interacción humano-robot y del desarrollo de las habilidades sociales entre ambos. En Japón tenemos también el Nikobo, aunque con menor fama, pues es mucho más reciente, fue desarrollado por Panasonic. No busca ser un asistente, sino un acompañante emocional. Su diseño está enfocado en todos los códigos culturales de Japón, crea vínculos emocionales con los humanos, comportándose como una especie de mascota. Sobre todo se le usa para la compañía de
personas solas y el apoyo emocional en los momentos difíciles. También sería muy conveniente nombrar a los diferentes chatbots y asistentes virtuales que hoy en día van creciendo mucho más. Webot, por ejemplo, es un chatbot basado en inteligencia artificial que proporciona la terapia cognitivo-conductual a través de conversaciones de texto. Webot ayuda a las personas a manejar el estrés, a manejar la ansiedad, a la depresión, a un control hormonal del cortisol, y mediante el seguimiento de su estado de ánimo en el transcurso del día, visiona ciertos ejercicios y técnicas de afrontamiento. Es muy importante tener en cuenta que el uso de robots en psicología plantea cuestiones éticas importantes como la privacidad, la seguridad y la responsabilidad. También es crucial garantizar que los robots se utilicen de manera ética y responsable y que no reemplacen la interacción humana genuina, que es lo que siempre se debe proteger. Regresemos nuevamente al cine para hablar de este concepto, el terror tecnológico, que es un subgénero muy en tendencia y que ha crecido rápidamente, cuyo objetivo principal es explorar los miedos y las ansiedades derivadas de la tecnología moderna. Esto ha permeado profundamente el cine, las series y también la literatura. En cine, por ejemplo, tenemos desde los inicios, porque es muy importante resaltar que el terror tecnológico ha existido siempre, solo que ahora con la masificación de los conceptos y de las teorías se está dándole un nombre oficial, terror tecnológico, pero ha existido siempre. La tecnología fue una fuente de fascinación y temor en Metrópolis 1927, ya que exploraba los peligros de la mecanización y de la deshumanización. En la era moderna, el terror tecnológico, digamos que evoluciona para reflejar mucho más las ansiedades contemporáneas, desde que las IAs descontroladas han dominado el mundo e incluso pues han desencadenado invasiones de la privacidad digital o han servido para crear mundos post-apocalípticos en inteligencia artificial, en Ex Machina, en Terminator 2001, Odisea en el espacio. Todas estas exploran el miedo a la IA que supera a la humanidad. Sobre ciberseguridad también hemos tenido muchísimas películas como Hackers, Quién te cantará, que abordan la vulnerabilidad de esa información digital y el poder controlador de la vigilancia. La realidad virtual también ha sido materia de estudio en Existen de 1929, en Videodrome, este clásico de 1983, que juegan con la difuminación de la línea entre la realidad y la simulación. Y con respecto al body horror tecnológico, pudiéramos citar a Videodrome, a Upgrade e incluso La Sustancia, donde el cuerpo humano es corrompido por la tecnología. Como impacto cultural, pues el terror tecnológico en el cine refleja y amplifica todas las preocupaciones sociales sobre el impacto de la tecnología en nuestra cotidianidad, así como servirse de advertencia sobre los peligros potenciales de este progreso desenfrenadamente. Si nos vamos al lado de la televisión, Black Mirror, por supuesto, es la gran biblia del terror tecnológico. Se trata, para los que no la conozcan, de una serie antológica que tienen que ver sí o sí. Cada episodio presenta un escenario distópico donde la tecnología ha tenido consecuencias imprevistas. Explora temas como la adicción a las redes sociales, la manipulación de la información, la pérdida de la privacidad, su interferencia en las relaciones sociales, en las relaciones emocionales y en la dinámica de la mente. Tenemos otras series por allí como Westerbork, que explora la ética de las IAs y de la naturaleza con la conciencia, o Depths, una miniserie buenísima que juega con los conceptos de la física cuántica para generar una atmósfera llena de inquietud. Si nos vamos a la literatura, tenemos a nuestra madre pionera de toda la ciencia ficción, Mary Shelley, con Frankenstein, considerada la precursora del terror tecnológico, que explora precisamente esos peligros de la ciencia cinética. La literatura de ciencia ficción creo que ha sido un terreno muy fértil para el terror tecnológico, con obras que exploran la IA, la cibernética y la realidad virtual. El cyberpunk, que es un subgénero que a menudo presenta estos escenarios distópicos donde la tecnología y el capitalismo corporativo han creado un mundo opresivo, se sirve también como un terror psicológico, y algunos de sus autores más destacados, William Gibson con Neuromante, por ejemplo, Philip K. Dick con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Ted Chiang con La historia de tu vida, del cual también luego conoceríamos la versión cinematográfica Arrival de Denis Villeneuve. Tengo algunos cuentos que se los dejaré luego en los links sobre terror tecnológicos, cuentos propios, para que nos lean y nos adentremos a este fascinante
En definitiva, Companion es una película que nos deja mucho que pensar, que nos deja mucho que reflexionar, nos invita a cuestionar sobre nuestras relaciones con la IA, con la tecnología y con nosotros mismos. Espero que les haya gustado esta reseña. Psicoanalizó y reseñó para ustedes Cristian Soto. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.